se ha decidido un plan de guerra para Venezuela en la Casa Blanca. Por eso es que te lleva al títere vendepatria Guaidó para allá y luego lo manda a que cumpla tareas de desestabilización interna del país. No queremos guerra, no queremos terrorismo, no queremos violencia, pero no le tenemos miedo a combatir con las armas en la mano para defender la paz, la integridad territorial. Estos son los acontecimientos más importantes del momento. Noticias de Venezuela, Estados Unidos e Israel en el día de hoy. Muchísima atención, Nicolás Maduro se moviliza. Hay reuniones en el Palacio de Miraflores. La Corte Penal Internacional prepara su detención como parte de toda la presión ejercida sobre ese gobierno autoritario. Y es que, damas y caballeros, precisamente en este mismo momento se incluye un anuncio de que la Corte Penal Internacional estaría adelantando el caso de los crímenes de lesa humanidad por parte de Nicolás Maduro, por lo que ya están preparando la orden de detención. La Asamblea Legítima de Venezuela reafirmó estos hechos luego de que han impulsado desde hace meses unas investigaciones en la Corte Penal Internacional. Representamos a más de 200 víctimas, por ello es menester insistir que el régimen con sus declaraciones solo busca aludir la competencia de la Corte Penal Internacional. Así lo dijo una diputada venezolana de la Asamblea de Juan Guaidó, a pesar de que hay negociaciones bajo la mesa en donde la salida de Maduro se daría sin que haya cargos internacionales contra él. Se insiste en ese tema de la Corte Penal Internacional porque se requiere de todos modos que la presión continúe contra Nicolás Maduro y no se eche para atrás, como sucedió cuando estuvo a punto de firmar el acuerdo que hubo con Noriega el año anterior, porque efectivamente allí quedaron las negociaciones justo cuando faltaba firmar su renuncia para poder dar paso a una transición democrática. Es lo que quieren retomar ahora, y el tema de la Corte Penal Internacional tiene muy asustado a Nicolás Maduro, no solamente a él, sino también a Padrino López y a otros altos mandos militares, porque esa orden se va a dar en cuestión de semanas y la detención no va a ser solamente a Nicolás Maduro, sino también a todos los altos rangos, como ya lo acabamos de decir. Aquí no estamos hablando ahora de que es un país que está buscando a Nicolás Maduro. Aquí lo que estamos hablando es de que es la misma ONU, la misma Corte Penal Internacional. En pocas palabras, la Corte Penal Internacional podría solicitarle a la ONU que por favor envíen a los cascos azules, como es el procedimiento, para ir a buscar y detener a Nicolás Maduro. Pero ¿qué defensa podría tener Nicolás Maduro ante todo esto? Pues no hay nada que lo pueda defender. Eso es parte de la presión. El informe de la ONU ya se ha dado. Se ha ratificado que ha habido varios testigos. Todo se ha enviado a la Corte Penal Internacional desde hace muchos meses. Maduro enfrenta todo tipo de cargos. El uso del territorio venezolano para resguardar a grupos no deseados, grupos que esparcen el temor, lo cual está faltando a la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, una resolución que por supuesto está activa todavía, pero también está acusado por los negocios ilícitos y los crímenes de lesa humanidad y no prescriben. Se trata de hasta 7.000 crímenes que el gobierno autoritario de Maduro enfrenta. Nicolás Maduro les teme a dos cosas especialmente: a la Corte Penal Internacional, ya que esta se encuentra ligada a la ONU y es un organismo poderoso, y también le teme mucho a la opción militar por parte de los países democráticos de la OEA a través del mecanismo TIAR, porque es algo que puede suceder. Hace poco una de las parlamentarias de Juan Guaidó aseguró que Maduro no busca hacer justicia. En realidad lo que él está buscando simplemente es evitar ser juzgado por los crímenes cometidos en el país, por haber violentado los derechos de los venezolanos, y por supuesto quiere salvarse del juicio de la Corte Penal Internacional. Pero eso no va a suceder, a pesar de que Maduro ha creado una nueva defensa intentando dar un mensaje a la comunidad internacional que en Venezuela solo hubo una violación de derechos humanos. Pero damas y caballeros, ellos están bastante claros porque tienen los testimonios, tienen el informe presentado en la ONU por Michelle Bachelet, tienen una cantidad enorme de evidencias, de modo que Nicolás Maduro no podrá librarse así tan fácil. Nicolás Maduro solo intenta ganar algo de tiempo, lo cual es algo que no tiene, porque ya hay negociaciones para su salida forzosa, y para que no sea de una forma más vergonzosa, su salida será entonces sentarse con Juan Guaidó, firmar lo que se le ha solicitado a través de Washington para su renuncia y que se hagan elecciones libres presidenciales en Venezuela. Sin embargo, Marco Rubio, senador republicano de Estados Unidos, pidió no caer en la trampa de negociar con Nicolás Maduro. Así como lo acaban de escuchar, el senador estadounidense afirmó que el mandatario autócrata venezolano jamás va a permitir elecciones
elecciones libres y democráticas. Sus declaraciones se dieron luego de que el líder opositor venezolano Juan Guaidó propusiera negociar para lograr una salida a la profunda crisis que atraviesa la nación caribeña. Creo que Nicolás Maduro está dispuesto a toda una serie de concesiones simbólicas. Lo que jamás ha enseñado es que él voluntariamente, por amor a la patria o por decencia, va a permitir elecciones libres y democráticas. Así lo manifestó Rubio en una charla con periodistas en el Capitolio. Respecto a la postura del gobierno de Estados Unidos, que se mostró a favor del diálogo, Rubio afirmó que la decisión es del ejecutivo de Joe Biden, pero se mostró en contra de retirar las sanciones hasta que haya un verdadero cambio. Las sanciones estarán hasta que haya elecciones libres y democráticas. Siempre ha sido la política nuestra y la política de Estados Unidos, así lo subrayó. Juan Guaidó propuso recientemente un proceso de negociación con el gobierno autocrático de Nicolás Maduro, con participación de las potencias internacionales, con el objetivo de lograr elecciones libres y justas y hacer frente a la crisis que atraviesa Venezuela. Venezuela necesita un acuerdo de salvación nacional, ha dicho, acuerdo que debe darse entre las fuerzas democráticas representadas por el gobierno interino, la Asamblea Nacional y la Plataforma Unitaria, los actores que conforman y sostienen al régimen y la comunidad internacional, especialmente las potencias internacionales. Así lo manifestó el líder opositor. Según lo anunciado por el presidente interino, la negociación se enmarca en una iniciativa denominada Acuerdo de Salvación Nacional y además de la celebración de elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y municipales con observación y respaldo internacional. También incluye la entrada masiva de ayuda humanitaria y vacunas contra el virus. Asimismo, Guaidó planteó la necesidad de garantías democráticas para todos los actores de las fuerzas democráticas por un lado y el chavismo también, con mecanismos para la reinstitucionalización de Venezuela, la liberación de todos los presos políticos, el regreso de los exiliados y la justicia transicional. En su propuesta también subrayó el compromiso de la comunidad internacional para lograr la recuperación de Venezuela y ofrecer incentivos al gobierno autocrático, incluyendo el levantamiento progresivo de sanciones condicionado al cumplimiento de los objetivos fundamentales del acuerdo. Nadie confía en la dictadura, ha dicho, y esto solo será posible si contamos con mayor presión, tanto nacional como internacional, que garantice un proceso de negociación que contemple junto a nuestros aliados garantías para todos los actores, pero también, y lo más importante, los mecanismos de rendición de cuentas al régimen si intenta evadir de nuevo una solución negociada. Así lo agregó el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Advirtió también que el gobierno de Maduro insistirá en crear negociaciones paralelas y parciales para dar supuestas concesiones, dividir a la oposición y bajar la presión internacional como lo ha hecho en el pasado. Además, según opinó Guaidó, el régimen chavista también buscará dividir a la oposición convocando a elecciones regionales y municipales, plantearnos un falso dilema con este impuesto CNE que no reconocemos y que hoy controlan. Ese escenario nos debe encontrar unidos, ha dicho Juan Guaidó. Por ese motivo, el presidente interino de Venezuela llamó a la unificación de todos los sectores venezolanos como gremios, partidos políticos, empresarios y sociedad civil para hacer frente al régimen. Los llamo a todos a unificar esfuerzos en torno a este acuerdo de salvación nacional con la comunidad internacional, que es la que hoy puede garantizar soluciones reales a esta crisis en Venezuela. Este nuevo llamado al diálogo, que sigue a otros intentos fallidos, ocurre poco después de que el parlamento chavista nombró a las nuevas autoridades electorales en una maniobra que fue rechazada y calificada de arbitraria por la oposición y gran parte de la comunidad internacional. Noticias internacionales de hoy. Muchísima atención, porque en otras noticias les contamos que el subsecretario adjunto para asuntos palestinos e israelíes del Departamento de Estado de Estados Unidos, Hedy Emmer, llegó recientemente a Tel Aviv para intentar mediar en la actual escalada bélica entre Israel y los grupos que controlan la franja de Gaza. Según informó recientemente la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, la visita de Hedy busca reforzar la necesidad de trabajar en aras de una calma sostenible, reconociendo el derecho de Israel a la autodefensa. Además, en el comunicado difundido a través de Twitter, en el que anunció la llegada del diplomático, la embajada agregó que israelíes y palestinos merecen iguales medidas de libertad, seguridad, dignidad y prosperidad. La visita de Hedy llega en la quinta jornada de la actual escalada de violencia en la zona, donde hace poco continuó el lanzamiento de cohetes desde Gaza y los bombardeos israelíes contra objetivos del grupo Hamas, que controla el enclave. Mientras que los disparos desde Gaza tuvieron recientemente como objetivo casi exclusivamente a las comunidades israelíes colindantes y evitaron las principales ciudades del país, el ejército israelí atacó fábricas de armas, túneles en los que se almacenaba equipamiento militar y docenas de objetivos que describió como fuerzas navales de Hamas. La llegada del diplomático estadounidense a Tel
Aviv se produce además horas después de conocerse que una delegación de Egipto que se encontraba en el país recibió la negativa israelí a todas las iniciativas y mediación para una tregua. Tras registrarse la principal ofensiva israelí contra objetivos en Gaza, llevada a cabo con aviones y tanques, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu advirtió recientemente de que la operación militar contra las milicias palestinas no ha terminado todavía. La operación de la madrugada del viernes alcanzó 150 objetivos y ha dañado varios kilómetros del sistema de túneles metro de Hamas. Desde 2014, los FDI han estado descubriendo túneles de Hamas que van desde Gaza a Israel. Si las fuerzas israelíes no los hubieran neutralizado, estas personas podrían haber logrado su objetivo de infiltrarse en Israel y secuestrar soldados. Así lo explicó el ejército. El ataque se realizó desde el exterior sin que las tropas entraran en la franja de Gaza, aclaró el ejército tras las informaciones que hablaban de una ofensiva por vía terrestre. Desde el inicio de los enfrentamientos, las milicias han lanzado más de 1.800 proyectiles hacia Israel, 430 de ellos fallidos que cayeron en el enclave costero y de los cuales la mayoría fue interceptada por el sistema antimisiles Cúpula de Hierro. Desde hace pocos días se han registrado al menos 122 muertes palestinas en la franja de Gaza, según reportes de las autoridades palestinas, y 9 en Israel, de las cuales 7 fueron por el impacto de proyectiles y 2 tras caer cuando corrían hacia los refugios antiaéreos. Además, las cifras de heridos no han parado de aumentar y ya han superado los 900 en Gaza y los 200 en Israel. Y así que, amigas y amigos, hasta aquí les acompañamos con esta información. Esperamos que haya sido de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Si es así, les invitamos a que nos apoyen con un like y por supuesto compartiendo esta información en sus redes sociales para que más personas sean informadas. También les invitamos para que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para que sean informados cada vez que subamos nuevo contenido. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video y nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales.